Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Donde la ciencia y la fe se unen para contribuir en la vida del hombre. Moscati, sanando cuerpos, sanando almas. Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos nuevamente a través de Moscati en San José Radio Canadá. Hoy, en este programa, continuaremos con la entrevista al Dr. Gonzalo Martín Rodríguez, fundador de Medicina con Fe. Porque Moscati trabaja de la mano con este apostolado que se fundó en Argentina y que es un apostolado de asistencia y acompañamiento espiritual para todos los enfermos y sus familias. El programa anterior tuvimos la primera parte de la entrevista con el Dr. Gonzalo y el día de hoy nos acompaña nuevamente vía telefónica. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos. Saludos a todos los que escuchan este programa. Gonzalo, en el programa anterior nos platicas cómo inicia tu vocación por la medicina y la creación de Medicina con Fe, ya presente en más de 40 países en el mundo. Pero el día de hoy nos gustaría saber cómo abordas el tema de la fe en la práctica médica. Sabemos que la mayoría de nuestros colegas, médicos, enfermeras, laboratoristas y demás personal en los hospitales son renuentes a combinar la ciencia y la fe. Es que ¿sabes qué pasa, Gilberto? Al menos con los otros colegas, en la Facultad de Medicina se nos prepara para conocer, diagnosticar y tratar enfermedades. Y nada más. Nada más. Nadie tiene la capacidad suficiente para conectar con más nada. Bueno, digo nada, nadie en términos general, ¿no? Porque bien que existen médicos católicos que tienen esa capacidad. Pero en principio el médico está llamado a ejercer su ciencia y nada más. Y eso es una falacia antropológica, es una mentira antropológica. El médico está llamado a ser quien es ejerciendo su ciencia. Y en ese sentido es que la medicina y la fe son indivorciables, son indisolubles. Porque el mismo médico que ejerce la ciencia es aquel que tiene fe. Y el mismo paciente que recibe la ciencia es aquel quien necesita del Dios que sostiene esa fe. O sea, están tan conjuntamente de la mano que en realidad es me atrevo a decir que es hasta una pobreza la mejor de las ciencias ejercida sin humanidad de por medio, ¿no? Aún el cardiólogo de mayor renombre en el mundo, capaz de obrar verdaderos milagros con sus manos porque es casi un artista, aún ese médico sin el humanismo de por medio, sin enriquecer a la ciencia con lo que su humanidad es capaz de darle, entonces es un médico quizás muy bueno pero pobre humanamente, ¿no? Así es. Yo trabajo con médicos de una formación intachable y algunos de ellos son personas sin ninguna clase de trascendencia, digamos, ¿no? No solo sin fe, sino sin ninguna clase de trascendencia. Me refiero concretamente a un colega, por ejemplo, que es un médico brillante, pero lo único que ha hecho en su vida es estudiar medicina. Nunca leyó otro libro, nunca ve un periódico, nunca lee un noticiero, nunca ha ido al teatro, nunca escucha música. Solo estudia medicina. Bueno, aquel es una persona digna de ser consultada en lo científico, pero es un ser humano muy empobrecido. Entonces, cuando ejerce su ciencia, ejerce solo eso, solo su ciencia, ¿no? Me parece que no alcanza. Que el paciente, como es un ser humano sufriente, necesita mucho más que la sola ciencia. San Juan Pablo II dijo que el enfermo necesita hallar en su médico, antes que a un científico que lo diagnostique, a otro ser humano que lo contenga. Fíjate vos qué profundo, ¿no? A otro ser humano que lo contenga. Y para que uno como ser humano pueda contener al otro, tiene que tener un desarrollo humanitario mínimo, ¿no? Entonces digo, los entiendo a aquellos que de cierta manera repelen a Medicina con Fe o miran esto con ojos de desconfianza desde la vereda de los científicos, porque realmente la facultad no nos ha preparado para esto. Pero yo insisto con que la vida sí lo reclama, ¿no? Entonces hay algunos que
que miran esto con desprecio, hay otros que directamente con indiferencia, y hay otros que mirando este nuevo aporte desean sumarse para aprender a ejercer la medicina así de enriquecida, ¿no? Entonces, bueno, de vuelta, como cada uno llega con lo que tiene dentro, hay algunos para los cuales esto es una gran noticia y hay otros para los cuales esto es una noticia digna de ser olvidada, digamos así, ¿no? Desafortunadamente, ¿verdad? Totalmente, porque insisto, es un empobrecimiento ejercer la medicina sin más, frente a todo el brillo y a la vitalidad que la fe es capaz de otorgarle a la ciencia, ¿no? Esto tampoco son, tampoco son ocurrencias mías. Ya en el siglo IV San Agustín se encargó de aclarar este punto en una de sus obras, y después la filosofía clásica lo va a retomar a través de muchísimos autores, con lo cual hay un río de tinta escrito respecto del vínculo entre la ciencia o la razón y la fe, ¿no? La ciencia y la creencia. Las últimas personas que se han dedicado a elaborar este tema, desde la teología de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, se puede ahondar muchísimo, ¿no? Él ha aportado mucha luz en ese campo, pero es, si se quiere, un área de conflicto en el desarrollo del pensamiento humanitario desde tiempos memoriales, ¿no? Y a veces me dicen, ¿y usted cómo hace para tener fe siendo médico? Y yo soy quien soy. Yo soy un hijo de Dios ejerciendo ciencia. Si alguien me pidiera no hacerlo, entonces no podría. Si saliera un edicto, una ley que dijese, mire, usted tiene que ejercer medicina pura, sin fe por medio, yo me tengo que cambiar de profesión. Claro. Porque yo soy hijo de Dios antes que hombre de ciencia, ¿no? Así es. ¿Y cómo alimentas esa espiritualidad? ¿Cómo te preparas espiritualmente para los procesos de duelo con los pacientes, de los familiares, en el sistema? Hay varias cosas, ¿no? La primera es que, así como creo que un médico católico debe hablarle a sus pacientes de Dios, también debe hablarle mucho a Dios de sus pacientes, ¿no? O sea, la oración y el vínculo asiduo con Dios, mantenerse en la gracia de Dios, visitarlo en el Santísimo Sacramento, ser amigo de los santos, tener una vida espiritual, una vida interior bien nutrida, ¿no? Que la Santa Iglesia Católica, como madre que es, nos ha enseñado reiteradas veces cómo se consigue esto, ¿no? Una vida sacramental activa, mantenerse en la gracia, el vínculo con la palabra de Dios y la Virgen María, visitarlo al Señor en la Eucaristía, tener trato frecuente con Él, son elementos que hacen que la propia vida interior se llene de Dios, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Ese es un axioma de la vida espiritual muy básico. Entonces, si yo no tengo gracia, porque no estoy en gracia, si yo no tengo a Dios, porque no rezo, no leo la palabra, no medito la vida de algún santo, y entonces no tengo nada para ofrecer. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en la medida en que mi corazón sea de Dios y esté lleno de Él, pues entonces mis pacientes van a recibir eso. En la medida en que mi corazón sea del mundo y esté lleno del mundo, mis pacientes van a recibir eso. En la medida en que mi corazón sea mío y esté lleno de mí, egocéntrica y soberbiamente, entonces mis pacientes van a recibir eso, ¿no? Por eso me parece que al tiempo que uno asiste al enfermo debe preocuparse por orar con la misma intensidad. En eso la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, providencialmente en este punto, en una ocasión una de sus hermanas le dijo, ¿no? Madre, tenemos tantas actividades que queremos reducir un poco la adoración al Santísimo porque la asistencia a los pobres nos necesita más fuertemente. La madre le preguntó, ¿cuántas horas están con los pobres? 10 horas. Pues bien, 10 horas al día entonces adorarán al Santísimo Sacramento. Diciéndoles, no se puede sacar la gasolina, el sustento al motor, ¿no? Porque el trabajo apostólico, sin el sustento de la oración de la presencia de Dios, se transforma en mera filantropía, es decir, en amor al hombre, pero ya no en trabajo apostólico concreto, ¿no? Para trabajar en favor del reino hay que pertenecer al reino, y esa pertenencia se consigue con la oración y el vínculo cercano con Dios, ¿no? Pero además, así como si el Señor, porque tal como lo planteo, cualquiera podría decir, bueno, pero entonces es imposible, porque yo hago turnos de 36 horas,
por ejemplo, y eso es cierto, yo, Gonzalo Martín Rodríguez, hago turno de 36 horas y entonces no puedo rezar 36 horas más. No me dan la vida para eso. Pero bueno, quizás uno de los más grandes desafíos es conseguir hacer del propio trabajo oración, ¿no? Hacer entrega, hacer ofrenda de lo que tengo que hacer por obligación para que aquello entonces se transforme en una oportunidad para estar con mi buen Dios. Y eso sumado a algunos momentitos de oraciones formales durante el día, a defender la Eucaristía del domingo, a mantenerse en gracia, a estar confesado, a comulgar, pues entonces hace que toda la vida tenga atención hacia Dios, ¿no? Y la vida interior crezca al mismo tiempo que me veo, digamos así, obstaculizado por mis trabajos de todos los días, ¿no? Aquellos obstáculos se transforman en ocasión espiritual. Que en una oportunidad recuerdo que yo ya había desenfundado mi rosario, lo tenía en mano, a punto de comenzar a meditarlo, es decir, a rezarlo, porque tenía una gran necesidad espiritual, ¿no? Y en ese momento yo estaba de guardia, llega un paciente para ser ingresado a la terapia, con todo lo que eso significa, porque un paciente que ingresa a cuidado crítico está descompensado, así que hay que ocuparse de inmediato, ¿no? Y recuerdo haber guardado con una gran congoja interior el rosario en el bolsillo del guardapolvo, diciendo: Señor, pero si tú sabías que mi corazón arde de deseo de estar contigo, de estar con la Virgen, ¿por qué justo ahora un ingreso? ¿Por qué ya? Y salí a buscar a aquel paciente, y encima era un paciente que estaba severamente comprometido, con parálisis cerebral desde nacimiento, un hombre muy tullido, digamos así, minusválido, acostado en una cama, y adentro mío todavía ese encuentro interior: yo no quiero esto, yo quiero rezar mi rosario, quiero estar contigo, Jesús, quiero estar contigo, le decía. Así que con un gran enojo, muy ofuscado, salí a recibir a aquel paciente, ¿no? Y la médica del servicio de urgencias que lo traía en la ambulancia, cuando me lo presenta, me dice: y se llama un apellido X, fulano, Jesús. Okay. El nombre de ese paciente es Jesús. Entonces, adentro mío ocurrió un quiebre muy grande, y aquel paciente, dentro de su límite físico, fue para mí una grandísima bendición de Dios, porque él me enseñó que es el paciente mi lugar teológico. Es el paciente aquel lugar donde ocurre la epifanía de Dios para mí como médico. Es el contacto con él, la asistencia humanitaria que puedo darle, el pasar tiempo tranquilizando su corazón. Ese es el rosario que debo rezar cada día. Amén de que debo en verdad rezar el rosario cuando pueda, ¿no? Pero en ese momento Dios me educó, enseñó a mi corazón que verdaderamente Él quiere manifestarse a través de lo que me toca hacer como obligación, ¿no? Por eso digo, la medicina es una gran bendición. Al punto, después de eso, mi corazón se acomodó para siempre, ¿no? Ahora sé que llega un ingreso y salto de alegría de pensar que Dios se me va a manifestar de vuelta. Fíjate vos, ¿no? Un paciente ya es una manifestación de Dios para mí. Y siempre el Señor me regala algo, jamás ha dejado, a pesar de que a veces los turnos son una vorágine de trabajo impresionante y no me permiten rezar más que algún Padre Nuestro aislado, el Señor nunca ha dejado que al terminar un turno me quedara sin su presencia. Siempre, pero cada día, Gilberto, cada día, y lo digo en presencia de Dios, que bendito sea, el Señor hace que de mis turnos vuelva con el corazón enriquecido, por haberme encontrado con Él a razón de asistir a un paciente, ¿no? Me viene una frase de San José Moscati en la cual hace referencia: leerás el libro en el cual las pastas son las camas de un hospital y el contenido es cada paciente que hay en ellas. Entonces, me hace alusión a esa frase, todo esto que mencionas, todo esto que vives a diario como médico clínico, como médico entregado a este servicio, y la frase que hace San José Moscati. Qué bueno, ¿no? Es realmente así, aunque insisto, ¿no? Que aquello no debe sustituir la oración formal, ¿no? Así es. Me acuerdo una vez le preguntaron a un santo sacerdote argentino: ¿puedo fumar mientras rezo el rosario? Y el sacerdote le dijo: no, pero sí puedes rezar mientras fumas, que no es lo mismo. Así ¿no? es. Bueno, entonces, ¿puedo rezar mientras asisto a un paciente crítico? No, pero sí puedo estar con mi paciente crítico en oración.
que no es lo mismo, ¿no? Y eso no suple a los encuentros concretos y formales con el Señor. Es como mantener encendido un fuego. Para uno prender un fuego, esta imagen mental tengo yo. Necesita sí o sí 3 o 4 leños importantes, troncos, maderas gruesas. Pero después ese fuego hay que ir alimentándolo con ramas, con hojarascas, con maderitas más chicas, ¿verdad? Claro. Bueno, esos leños grandes, para sostener el fuego de mi fe, el ardor de mi fe a lo largo del día, tienen que ser algunos momentos de oración formal. Una meditación de la palabra, un santo rosario, la santa misa, una buena confesión. Pero también necesito de todos esos palitos o esas ramas pequeñas que surgen del encuentro con mis pacientes para mantener siempre el fuego vivo, ¿no? Así es. ¿En qué momento has notado que el paciente duda de la fe? A veces hacemos el comentario de ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Yo, o se ha escuchado de muchas personas que lo dicen y ahí está en duda su fe, pero en tu experiencia, ¿tú cómo lo has percibido? A mí me parece que el sufrimiento humano puede ser de distinto grado, ¿no? Pero cuando el sufrimiento tiene la fuerza suficiente para hacernos tocar fondo, cuando nos tira a las profundidades del abismo, de la desesperación y de la desolación, ahí en este momento, cuando estamos solos en plena oscuridad, ahí es cuando surge la doble opción, que es 50 o 50, o creo o no creo, o ejerzo mi fe y me lanzo al vacío por sola fe y confío en Dios y creo en Dios, o no lo hago, ¿no? Y cualquiera diría, bueno, ¿y cuál es la receta para hacerlo, para lanzarse a la fe? Bueno, memoria espiritual, las bendiciones que Dios ya me ha dado, tener memoria de eso en ese momento. También ejercicio intelectual de la fe. A ver, Señor, tengo miedo, estoy tiritando de pavura, me encuentro sorprendido por esta situación, traspasado por esta realidad, pero creo, Señor, porque lo sé, intelectualmente estoy formado para conocer que tú estás conmigo. Entonces, elijo creer. La fe es una decisión también. Es decir, la fe no es solo el sentimiento de percibirlo a Dios, porque si fuese solo un sentimiento, en ese momento de oscuridad no habría fe. La fe es también un conjunto, un compendio de conocimientos que pueden salir al cruce en ese momento, y es también una decisión. Es decir, la fe atañe no solo al corazón, sino también a la mente, al intelecto y a la voluntad, ¿no? Y en aquel momento en que uno se encuentra en esa crisis existencial frente al sufrimiento, pues entonces se ve en la obligación de tomar una postura. O haciendo uso de la voluntad o haciendo uso del intelecto, uno sobrepasa a esa falta de sentimiento y entonces sigue ejerciendo su fe, o bien se queda estancado en esa nada, ¿no? Sea mucha o sea poca la fe que uno tiene, generalmente la fe tiene un grado de madurez distinta en cada uno, ¿no? Si sos una persona cuya fe todavía depende mucho de lo sentimental, de lo que sientes, de cómo percibes la presencia de Dios en tu vida, y en ese momento de crisis va a ser más difícil, ¿no? Pero si tu fe ya ha podido calar en tu persona, en tu alma humana, hacia la experiencia intelectual y la experiencia volitiva de la voluntad, entonces en ese momento ejercer tu fe va a ser un poco más sencillo, ¿no? Al principio Dios siempre deja que la fe sea como más dependiente del sentimiento, porque nos mantiene como a los niños embelesados con los caramelos, con las golosinas, con los dulces. Pero naturalmente esto de la soledad en la oscuridad, cuando uno tiene que tomar la decisión interior de si da el salto, si arroja los brazos del Padre o no lo hace, ¿no? Sirve para entender ese punto, que cuentan de un alpinista que estaba escalando en la noche y de repente sus cuerdas y sus sistemas de sostén se desenganchan y él cae en caída libre en medio de la oscuridad y del frío de la noche, hasta que la cuerda se de repente tope en algo, vaya a saber Dios qué, y él queda suspendido en el medio de la nada, ¿no? Oscilando así en el medio de la nada, al borde de morir congelado, ¿no? Y entonces se pone a orar y Dios se le manifiesta. Él le pedía, ¿no? Le dice, Señor, sácame de esta situación, ayúdame, estoy aquí solo en el medio de la nada, en el frío y en la oscuridad de la noche, voy a morir. Y siente que la voz de Dios le dice, saca el cuchillo que llevas en tu costado, en el costado de tu cinto, y corta la soga.
Y el hombre dijo, ¿qué? Sí, corta la soga. Y el hombre se puso a pensar y a discernir consigo mismo y dice, pero si la soga es lo último que me sostiene, es lo único que tengo para sobrevivir. Y allí pensando si lo hacía o no, el frío lo complicó y entonces a la mañana siguiente un grupo de rescatistas encontraron a un alpinista que había muerto congelado colgando a 1,5 metros del suelo. A veces Dios nos pide en ese momento de soledad, de frío, de indecisión interior, cortar la cuerda, la cuerda de lo humano y confiar en Él. Pero siempre el cuchillo está en mi mano, no en la de Dios. Hay otro que viene para cuchillar por la espalda, ¿no? Para clavar su cuchillo venenoso por la espalda y llenarnos de malos argumentos. Pero el Señor no, el Señor simplemente invita. Ya lo dice Él en la palabra, Apocalipsis 3:17. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, entonces yo entraré. Y el Señor llama, y especial, de un modo muy especial, lo hace allí, cuando el sufrimiento nos pone contra las cuerdas, en la oscuridad, en el frío y en la soledad de encontrarme solo bajo el peso de mi cruz. Qué gran reflexión nos has compartido, Gonzalo. Fue una prueba difícil para este alpinista, y pienso que muchos hemos pasado por pruebas así. Tal vez nuestra vida no ha dependido de esa decisión, como la fue la del alpinista. Pero a veces nos hace falta abandonarnos a nuestro Señor cuando Él nos los indica. Nos gana la humanidad, nos gana la razón, pero no el corazón. Ya lo dice Mateo 17, si nuestra fe fuera al menos del tamaño de una semilla de mostaza, no habría nada imposible para la humanidad. Y muchas de estas pruebas, muchas de estas vivencias, tú las has escrito en este libro que has publicado. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bien, para el resto del mundo, fuera de Argentina, el libro puede conseguirse por ahora en formato ebook para descargar a través de la página www.tintalibre.com.ar www.tintalibre.com.ar. Allí buscan en el buscador de la página, que es la página de la editorial que lo ha editado, Medicina con Fe, Gonzalo Rodríguez, y salta entonces este libro, que en la tapa se van a dar cuenta enseguida que es él, no solo por el nombre, sino que la tapa es un médico con su guardapolvo, el estetoscopio en mano y adelante una cruz. Y allí cuando en los procedimientos para adquirir el libro les preguntan, ponen un formato ebook y entonces por $4 ya lo pueden descargar en cualquier dispositivo electrónico. Ok, Gonzalo, pues vamos a poner también en los comentarios, en la parte inferior, vamos a poner los datos, la guía o la ruta electrónica para que quien quiera adquirir este libro tenga el acceso. Antes que todo, Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que eres un gran guía espiritual para el grupo Moscati de Medicina con Fe aquí en Toronto, Canadá. Seguramente nos estaremos escuchando en otros programas para que nos sigas compartiendo esta medicina enriquecida en fe. Encuentra aquí tu casa en este programa para que sigamos en este camino juntos, para que sigas evangelizando de esta manera en compañía del Señor. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto, porque como te decía al inicio, esta voz de lo que uno ha testimoniado no se puede callar, ¿no? Entonces uno anda por el mundo buscando la ocasión de anunciar lo que el Señor de los Consuelos es capaz de hacer en nuestra vida cuando nos animamos a cortar la cuerda. Haciendo uso de ese cuchillo que es la fe, nos animamos a arrojarnos en sus brazos. Así que desde ya que para mí es una alegría, pero es también una necesidad el anuncio. Así que desde ya agradecido por esta instancia concreta de hoy y las que podamos tener después para que el mundo pueda entender, digamos, un poco más de esa presencia del Dios que con sus consuelos nos anima, nos bendice y nos acompaña. Así es, de verdad, gracias, es un placer platicar contigo. Continuaremos en comunicación, nosotros creciendo de estos comentarios, de anécdotas, de estas experiencias y sin embargo de esta fe que tienes para compartir a toda la población. Seguramente hay también otros radioescuchas que quieran comunicarse contigo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden tener más seguimiento de Medicina con Fe? Bueno, pueden encontrar toda esta experiencia de Medicina con Fe, como decía, anécdotas, testimonios, relatos que ayudan a entender esta nueva forma de vivir el sufrimiento. Digo, nueva en cuanto a que quizás uno todavía no lo está viviendo así, ¿no? Pero no nueva para la experiencia de Dios, porque nuestra Madre, la Iglesia Católica, anima a esta experiencia desde sus orígenes, ¿no? El mismo sí. Jesús ha curado tantos enfermos,
él mismo se ha entregado a través del sufrimiento, o sea que es una experiencia tan antigua como la fe misma. Pero para quien quiera conocer más de esto, pueden ubicarnos en Facebook como Medicina con Fe, en Instagram o en Twitter como Medicina con Fe también. Pueden entrar al canal de YouTube de Medicina con Fe, donde van a ver entrevistas, la presentación oficial que se hizo de este libro, que fue un bonito encuentro con un médico y un sacerdote, que son ambos ellos eminencias, cada quien en su campo, y allí van a poder encontrar entonces material inédito. Pero antes de despedirnos, Gilberto, te pido un minutito más. Claro, con todo gusto. Me quiero tomar el atrevimiento de dirigirme a ese radioescucha, a esa persona que ha perseverado en esta aburrida conferencia hasta el final, que ha puesto su oído para escuchar a este cansador médico hasta el final. Entonces, a usted que está escuchando, yo verdaderamente no lo conozco, no sé quién es, no sé quién está del otro lado del sonido de esta entrevista radial, pero sí conozco mucho al Señor de los Consuelos y tengo la firme certeza en mi corazón de que el Señor de los Consuelos lo está buscando a usted para ayudarlo a cargar esa cruz que le ha confiado. No es cierto que cuando ha llegado a la cruz usted estaba solo, no es cierto que usted estaba siendo embaucada por la vida para llevar adelante un sufrimiento sin nadie y así sin más. No, esa es la voz de la carne, esa es la voz del mundo. Hay otra voz que hay que hacer resonar, o que usted tiene que dejar que resuene en su vida en este momento también, que es la voz de Dios que te quiere decir: hijo, hija, aquí estoy yo, vení y ayúdame a cargar tu peso. Pon sobre mí tu yugo, porque mi carga es suave, como dice la palabra de Dios. El Señor que dijo por las claras: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Ese es el mismo, el que resucitado y en la gloria anda queriendo acompañarlo a usted, que escucha ahora esta entrevista radial. Por eso lo animo en nombre del Señor de los Consuelos, porque soy su embajador, su testigo en el mundo, de que se anime a abrir el corazón. Y quizás por primera vez, o si ya lo ha hecho, reforzando en su oración ese gesto interior, decirle: Señor, esta mi cruz, te la regalo y te la ofrezco, porque sé que en tu espalda es más fácil de llevar que en la mía. ¿Cuánto desea de verdad el Señor de los Consuelos tener ocasión de bendecirnos con su compañía? Por eso, si usted ha escuchado esta entrevista radial, como hermano en la fe que soy suyo y como embajador del Señor de los Consuelos que soy, en nombre de ambos le digo: anímese a abrir su corazón para que entonces su cruz se transforme en un camino de fe y de vida. Y si no sabe cómo, si le cuesta, si debe intentarlo una y otra vez hasta que su corazón se convenza de ese gesto interior, está muy bien, porque esa es la experiencia humana. Esa es la gran aventura de abrirse a dejarse acompañar por Dios. Mientras tanto, como compañía y ayuda, cuente con Medicina con Fe, que para eso ha nacido. Amén, Gonzalo. No, pues de verdad, gracias por estas palabras. Hay que seguir en el camino, hay que ofrecerle todo a nuestro Señor, porque una vez que abrimos el corazón, le abrimos la puerta, la vida cambia. Así es, eso es así de cierto como lo has dicho. Qué bendición poder ahorita estar en esta plática para las personas que puedan escuchar y que lo intenten y lo hagan. De verdad que va a haber fiesta en el cielo. Así es. Yo lo creo que sí. Es un milagro que todos tenemos el derecho de vivir en nuestras vidas, y por eso el Señor se nos regala y se nos ofrece, ¿no? Así que bueno, de verdad que ha sido un gusto grande, una alegría poder compartir estas certezas que surgen de saberlo a Dios vivo en medio de nuestras cruces. Y qué bonito si escuchando esta entrevista, aunque sea uno de ustedes, queridos radioescuchas, se animan a comenzar este proceso de abrir el corazón para entregarse a los brazos del Padre. Con que uno de ustedes entonces se sienta movido a eso, este tiempo, esta entrevista y todo Medicina con Fe va a haber valido la pena. Amén, Gonzalo. Nuevamente muchas gracias. Seguiremos en comunicación. Esta es tu casa. Cuando gustes dar un testimonio, promocionar algo, publicitar algo, cuenta con este espacio para poder hacerlo. Cuenta con Moscati, que es grupo de Medicina con Fe aquí en Canadá. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la generosidad, la hospitalidad y especialmente por ser ustedes la voz
del Señor de los Consuelos allí en el norte. Estamos haciendo sonar esta voz de norte a sur en todo el continente, ¿eh? Nosotros desde allá abajo y ustedes desde allá arriba. Así es, o sea, mira qué bendición. Todo el continente americano ocupado por Medicina con Fe. Amén. Despido en nombre del Señor de los Consuelos y de todo corazón deseo que Él los bendiga y que pronto ustedes puedan hacer testimonio de su propia vida, que sufrir duele, pero también salva. Amén, Gonzalo. Que tengas una excelente noche. Seguimos en contacto. Adiós, que anden muy bien. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora, aquí en esta misma señal digital. San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Y si quieres unirte a Grupo Moscati, mándanos un correo electrónico a grupomoscati@gmail.com. Dios los bendiga. Encontremos juntos fuerzas y ánimos cuando el dolor y la desesperanza entren en nuestras vidas. La enfermedad del cuerpo se salva con la redención del alma. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios.